Hola, saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Programa que está orientado hacia la construcción de cultura política, hacia la construcción de conciencia, de juicio, porque cuando llegamos a las urnas, uno debe llegar, por ejemplo, el 27 de octubre de este año, debe llegar muy juicioso, muy consciente. Vea, yo voto por este y sé por qué. Porque estoy bien informado, bien formado, porque yo hago parte de la gente inteligente, interesante y calificada que hace parte también de la cultura política y sé por qué se vota por este señor que debe ser el gobernador de Antioquia, por este señor que debe ser el gobernador de Medellín o de Itagüí o de Bello, de cualquier municipio, por este diputado, por este concejal y por este edil. Esto es muy importante, por eso es que yo todos los días me siento tan contento y esperanzado de que realmente ustedes que son inteligentes, interesantes y calificados sean juiciosos y ayuden a construir la cultura política que queremos. Para ayudarnos hoy a hacerlo está Carlos Arcila, él es subsecretario de Derechos Humanos del municipio de Medellín. Bienvenido, Carlos Arcila, a Sinergia Informativa. Roger, un saludo a ti y a todos los televidentes. Los temas que tratamos acá son políticos y administrativos y volvemos a decirlo, todo lo que nos pase y todo lo que queramos para el bienestar de todos tiene que ver con decisiones políticas y administrativas. En seguridad, por ejemplo, debe haber decisiones por parte del alcalde, de su secretario de seguridad y por parte, en este caso de los derechos humanos, de su subsecretario de derechos humanos. ¿Para qué? Hombre, para que logremos una convivencia pacífica, vivir mejor. Voy a empezar a hablar de varios temitas y voy a empezar por uno que me está doliendo mucho y nos está doliendo mucho. ¿Qué está pasando con nuestros niños y con nuestros menores de edad? Muchos de ellos están haciendo parte de grupos delictivos. Hace unos días vimos cómo un menor de 14 años asesinaba a 2 personas y dejaba herida a otra. En el municipio de Bello, 5 menores de edad también eran capturados por estar disparando a la policía. Luego hubo una redada posterior y resulta que una de las personas capturadas era la madre de uno de estos menores. ¿Qué está pasando en este sentido, Carlos Arcila? Sí, Roger, es muy triste y el señor alcalde Federico lo ha dicho, es preocupante que los jóvenes y niños pues, terminen vinculados al conflicto armado de estas estructuras. Y en ese sentido hay que llamar la atención de todos, de la familia, del colegio, del barrio, de las mismas instituciones que tenemos que priorizar y proteger y garantizar a los niños, niñas y adolescentes para que no terminen en el conflicto. Muchos de estos niños en el barrio hay indicios de que ya se están vinculando, empiezan a hacer mandados, los empiezan a utilizar para llevar droga, armas, y este último caso que viste, pues precisamente para atentar y agredir a otras personas, igualmente el caso de Bello. Y esto es pues, una situación grave que todos tenemos que anteponernos para que protejamos toda la niñez. La alcaldía tiene prioritario precisamente atender a esta población y especialmente en los lugares donde hay mayor riesgo. Sí. En las diferentes comunas y corregimientos tenemos precisamente, Secretaría de Juventud tiene todo el de sistemas alertas, Secretaría de Educación tiene todo el tema de entornos protectores, Seguridad tiene parceros, la Secretaría de Inclusión tiene el tema de niñez e infancia y tenemos todo el tema del plan de prevención de reclutamiento, uso y utilización de niños y adolescentes, igual el programa de Sapiencia. Pero necesitamos... hay transversalización en la administración municipal de las diferentes entidades que tienen que ver con el tema para enfrentar este fenómeno. Sí, claro, hay toda una articulación, una coordinación para atender esta situación en prevención, pero también en atención urgente e inmediata. Sí. Cuando un niño, un joven se siente amenazado o lo están vinculando, la ruta a través del 123 social inmediatamente pueden identificar y tenemos un grupo de acción inmediata que va al territorio en lugar de los hechos a acompañar las familias, a revisar qué está ocurriendo. No podemos permitir precisamente que las estructuras utilicen los niños. Ellos lo utilizan pues precisamente porque la norma tiene una situación especial de tratamiento y los grupos aprovechan esas circunstancias y por eso vemos lo que ha pasado. Perdóname, Carlos, por la inimputabilidad. La inimputabilidad. O sea, porque un niño menor de edad, de 14 años, de 15, de 16, hasta de 17, ¿cierto? No es judicializado ni condenado y no va a responder, digamos, penalmente
yendo a una cárcel, por ejemplo, como Bellavista, cualquiera de estas cárceles que además, de eso vamos a hablar enseguida un poquito, están además muy saturadas. A veces, y eso sí es bueno saberlo también, a veces hay una flexibilidad social y penal punitiva contra este muchacho, pero de todas maneras tiene que responder de alguna manera. Claro, ¿no? no, tiene que responder. De hecho, hubo audiencia en el proceso, tiene que responder frente a la responsabilidad penal y en ese sentido, pues es inimputable, pero se le hace todo un proceso y un tratamiento de acuerdo a la ley frente a los niños y jóvenes y tienen un proceso precisamente en los lugares como La Pola y otros centros de atención. De hecho, en La Pola hemos estado, el señor alcalde estuvo allá para mirar cómo ellos terminan su universidad, todo el tema de bachiller. O sea, si hay resocialización de los niños en La Pola o hay allí también la posibilidad que, como dicen, como si fuera una cárcel, se profesionalicen en la universidad del delito que es precisamente la cárcel. Porque es una especie de cárcel, ¿cierto? Que quede claro, La Pola no es una cárcel, por eso se habla incluso no se habla de una medida de aseguramiento. Después de la imputación de cargos a estos menores, no se les impone una medida de aseguramiento intramural, o sea, la cárcel, sino que es una medida de seguridad en un lugar como La Pola. Pero también están encerrados, están privados de la libertad. Claro, tienen un control, tienen un centro de protección para adolescentes y desde ahí se les hace todo el proceso jurídico, psicológico, el acompañamiento social y que precisamente Medellín tiene varios centros donde se ha acompañado a estos jóvenes para que no terminen cuando salgan de acá, pues siguiendo en la delincuencia. Continuando pues con ese camino que es el de la delincuencia. Y antes de irnos a unos mensajes, una frase que pues, parece muy vacía, pero con todo lo que usted nos ha dicho, Carlos Arcila, pues puede tener mucho sentido. Eduquemos al niño bien hoy para que no tengamos que castigar al adulto mañana. Bueno, y al mismo niño de hoy. Porque finalmente hoy es cuando están delinquiendo. Entonces hay una necesidad de un gran trabajo por parte de la familia, de la escuela, pero también de la institucionalidad. Por eso habla Carlos Arcila, que es subsecretario de Derechos Humanos del municipio de Medellín, de la transversalización de las actividades de las diferentes entidades del municipio de Medellín. Pero hay que hacer más. Unos mensajes, ya regresamos. Estamos con Carlos Arcila, él es subsecretario de Derechos Humanos del municipio de Medellín. Entonces, para que demos el tema de los menores y pasemos al tema de la situación carcelaria, hay una mesa de prevención. De reclutamiento. De reclutamiento, una mesa de reclutamiento. Prevención de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas, Otra vez, adolescentes. repítela, ¿cómo es? Mesa de prevención, de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas, adolescentes del conflicto. Que esa es de la Subsecretaría de Derechos Humanos. De la alcaldía. ¿Y es para qué? Esto es para prevenir todos los riesgos que tienen los niños y jóvenes en la ciudad de Medellín. Sí. Como tú lo acabas de decir, este es un espacio de coordinación y articulación, tanto de todas las instituciones de Medellín que tienen programas en los territorios, como también del gobierno departamental y nacional y bienestar familiar. Y en estos casos, cuando ocurre, precisamente se activan las rutas en los barrios y se activa con bienestar familiar para acompañar todos los procesos. Perfecto. Igualmente con su familia, revisamos que sí tenga, que esté en el sistema escolar, el tema de salud, cómo está la situación de familiar. Se están haciendo cosas, que la inquietud, y no vamos a profundizar más sobre el tema, pero se está haciendo algo y con esa mesa de prevención, reclutamiento, uso y utilización de menores por parte de grupos armados, con todo lo que está planteado, más la participación de las demás entidades, y no solo del municipio, sino del departamento y del ICBF, pues algo tiene que resultar. Vamos a estar muy pendientes a ver lo concreto, pero hoy no hay tiempo de ello. ¿Eso para qué sirve? ¿Realmente sirve o no sirve? Eso va a ser para después, porque pasemos al tema carcelario. Hay un hacinamiento pues, que sigue siendo muy grave, un promedio 80% de hacinamiento en nuestras cárceles de Bellavista, del Pedregal, de Itagüí. Hay un problema gravísimo en esos, ¿cómo se le llaman? De paso, lugares de paso, que son las estaciones de policía. Que están en la estación de policía, lugares de paso, donde llevan a algunos presuntos delincuentes mientras les solucionan su problema judicial y los llevan o no a una cárcel. Entonces, frente a eso, porque eso es violación de derechos humanos
absolutamente, porque no obstante ellos, los presuntos delincuentes, hayan cometido un error grave contra la sociedad, ellos son seres humanos a los que hay que respetar sus derechos. Claro, totalmente de acuerdo. Una persona que ha sido detenida, pues hay que garantizarle todos sus derechos y precisamente es una situación que vive hoy Colombia. Se acaba de ver un encuentro con la Corte Constitucional y con el procurador, donde se estaba analizando esta situación en Colombia. Esto es de una política criminal y también cómo se va a resocializar realmente a los individuos que están allí. Y eso es lo que hay que buscar, ¿cierto? Hay que buscar, porque pues no todo el mundo puede terminar en las cárceles. Y por eso yo creo que es una situación de hondo calado, de profundidad, que tiene que liderar el gobierno nacional para entender esta situación, para poder intervenir. Claro, la situación de las estaciones de policía es increíble. Tenemos más de 1.400 personas allí, que la gran mayoría son indiciadas y que nos preocupa porque no están en unas condiciones dignas. Por eso el señor alcalde Federico ha hablado con el presidente para mirar cómo mejorar las condiciones y que no estén ahí, sino que estén en un recluso, en un centro carcelario y que puedan estar de mejor manera. Igualmente, otras proyecciones en salud, en las oportunidades de validación de primaria y bachillerato. La alcaldía tiene convenio con el INPE para atender todos los indiciados que tenemos en la ciudad de Medellín y que les permitan precisamente rehabilitarse en todos estos procesos en la ciudad. Y el apoyo pues con el gobierno nacional, departamental de la cárcel de Yarumal y otros proyectos que tenemos acá como el Centro de Diagnóstico y Derivación para atender precisamente todas estas poblaciones. Es que escuché yo, no sé si fue resultado de esa reunión en la Universidad de AFIT de la Corte Constitucional con la Procuraduría y demás entidades de la Alcaldía de Medellín, que por ejemplo en la estación de policía del centro de la ciudad, La Candelaria, el espacio, escuchen este datico, el espacio real para cada uno de los que están allí recluidos es de 56 centímetros cuadrados. Ni siquiera 1 metro cuadrado, es como yo tener que dormir parado, ¿o no? Claro. Es muy grave. Pero bueno, y finalmente de esa reunión que se llevó a cabo en EAFIT con la presencia de la Corte Constitucional, que siempre incluso un día dijo, no se puede seguir, ¿cómo se dice?, recluyendo más personas a las cárceles porque se les están violando sus derechos humanos, derecho a la salud, a la vida, etcétera, etcétera. Pues eso desde allá, desde la Corte Constitucional, suena muy fácil. ¿Qué pasó finalmente y qué se puede aplicar realmente? Yo creo que ahí se le está haciendo pues, seguimiento a la situación del país. Ya el Congreso, toda la rama judicial, todos tenemos que ingresar precisamente a ver qué respuestas tenemos a corto, mediano y largo plazo. Sí. Hoy hay una situación difícil de hacinamiento en el país, un tema difícil de salud y que son situaciones que hay que atender de manera urgente e inmediata, que no permitamos que mueran a un ciudadano recluido, muera precisamente en una cárcel. Igualmente las estaciones de policía, tenemos muchos agentes de policía que en vez de estar brindando seguridad en los barrios, pues están atendiendo en las estaciones de policía, que es una labor del INPE. Están de cuidaderos, están de guardas. Exactamente, y lo que tú dices de la Candelaria, hemos estado muy pendientes con la policía, con toda la situación que se presenta, pero es compleja precisamente si no nos abren los espacios en la Bellavista o Pedregal para que vaya realmente saliendo la gente. Último comentario para una respuesta muy rápida. Como eso ya lo hemos dicho y esto que usted acaba de plantear se dice y se vuelve a decir, se plantea como una salida la construcción de cárceles privadas, como en los Estados Unidos, por ejemplo. ¿Eso es posible aquí o no? Ese es un tema precisamente del gobierno nacional. Es mirar si la solución es cárceles. Tendríamos que hacer una cárcel por mes según todos aquí en Colombia. Entonces, yo creo que es mirar realmente cuál es la política criminal, que todos los eslabones de la cadena frente al tema que está sucediendo en el país, pues realmente resolvamos las causas que está ocurriendo y por qué estas estructuras armadas se mantienen y cómo realmente se logran acabar. Entonces, desde ahí hay que pensar realmente que haya una política, y lo decía el procurador, una política seria y real, criminal para el tema de las cárceles en el país. Y suena como muy fácil, pero volviendo a la frase que utilizamos ahora, hombre, eduquemos bien a nuestros niños para que no haya necesidad de castigar al adulto. Entonces, si no hay necesidad de castigar al adulto, entonces no hay necesidad de cárceles. Entre menos niños se conviertan en delincuentes, entonces, obviamente, pues habrá, digamos,
menos esa exigencia. ¿De qué? Que haya estructuras, o sea, cárceles para meter a la gente. No debe ser así. Ojalá incluso no sea eso solamente, sino que sea como también entonces a los que cometen delitos, cómo castigarlos, entre comillas, de una manera diferente. En fin, esto es un problema que se recicla cada vez que alguien levanta la mano y dice hay vulneración de derechos humanos en las cárceles del país. Unos mensajes, ya regresamos. Antes de esta frase, ¿qué piensa usted de ella, Carlos? La alternancia fecunda el suelo de la democracia. La alternancia fecunda el suelo de la democracia. ¿Qué piensa Carlos Arcila, subsecretario de Derechos Humanos de Medellín, de esa frase? Yo creo que es trascendental, es muy importante. Tenemos que oxigenar todos los procesos y realmente lo que tú has dicho, que la gente sepa votar, que la gente sepa elegir, y es muy importante para la democracia. Hay que garantizar precisamente la participación, que la gente sepa votar y que en ese sentido fortalecemos la democracia. Muy bien. Y alternancia, pues uno la entiende también como entonces una vez uno, otra vez otro, pero también depende del uno y del otro. Porque si el uno la está haciendo muy bien y se merece continuar, pues continúa. Si no lo está haciendo bien, entonces ahí es donde viene la presencia de los que llaman alternativos. La alternancia menciona como por ese lado también, ¿cierto? Bueno, pero también tiene que garantizar que lo que la gente está esperando está de la mano de lo alternativo. Por eso están aquí permanentemente invitados, para que ustedes los vean, los escuchen y digan, sí, ¿será que tiene razón Winston Churchill? Bueno, oiga, ¿qué pasa con los líderes sociales, con los líderes defensores de derechos humanos? ¿Siguen siendo perseguidos no solamente en el país, en Antioquia, sino también en Medellín? Sí, yo creo que hay una situación compleja en el país sobre líderes y defensores de derechos humanos, periodistas, que hacen una labor importante y decisiva en el país y en la ciudad. O sea, garantizar la vida de los periodistas, de los defensores, es garantizar la democracia. Y en ese sentido, nosotros como alcaldía hicimos un protocolo para atender estas situaciones que se nos han presentado, no solamente en Medellín, sino de otras subregiones como el Bajo Cauca, que están en conflicto y llegan líderes, periodistas, y desde ahí, ¿qué se atiende? Es la ruta para el protocolo. ¿Qué se hace? La declaración en personería, Ministerio Público, o sea, Procuraduría y Defensoría. Desde ahí, con esa declaración, le brindamos ya la ruta a la Unidad Nacional de Protección para que le hagan un estudio de riesgo. Mientras eso suceda, nosotros le brindamos, los que no tienen red de apoyo familiar, un albergue o un lugar de protección, mientras ya la UNP le resuelve su situación de seguridad. ¿Qué es la UNP? La UNP es la Unidad Nacional de Protección, que es la encarga de brindar los esquemas de protección de acuerdo al estudio de riesgo a líderes, defensores y periodistas. Sí. Ahí hacemos seguimiento en una mesa de trabajo donde está Fiscalía, Procuraduría, la Policía, todos los entes para revisar los casos. Y en estos casos difíciles que hay de riesgo, inmediatamente se le escribe a la UNP y se le dice, mire, aquí este líder se encuentra en estas condiciones, es necesario se active las medidas de urgencia para brindarle su protección. Y mientras eso se define, nosotros estamos acá con la policía brindándole toda la protección. Uno, y que no se salgan del territorio, sino la idea es garantizar que en el territorio sigan haciendo su labor, brindándole toda la protección y que realmente se investigue estas causas de las amenazas a líderes, defensores y periodistas. Y no podemos permitir pues, que nos los maten, que nos los asesinen, sabiendo que es una labor trascendental e importante. Y por eso con el Gobierno Nacional venimos revisando todos estos protocolos constantemente, igualmente el Gobierno departamental. Carlos Arcila, usted ha mencionado varias veces la palabra periodista. Es que están siendo los periodistas amenazados también, porque la noticia ha sido permanentemente la de los líderes sociales asesinados, desplazados, perseguidos, amenazados. Pero usted insiste, los periodistas, que también hay mucha queja, mucha denuncia de periodistas. Sí, también hay periodistas de medios alternativos que han llegado de diferentes subregiones y llegan aquí a la ciudad de Medellín porque han sido amenazados, los desplazan. Entonces, inmediatamente nosotros le brindamos todo el acompañamiento, seguimiento de este proceso y garantizar su labor que están realizando como periodistas. Y usted ya lo dijo ahorita, es
fortalecimiento de la democracia. La información libre es una de las banderas bien importantes de una democracia fortalecida. Pero si no se permite mediante amenazas, pues imagínense entonces qué pasa con la democracia. Y finalmente, Carlos Arcila, subsecretario de Derechos Humanos del municipio de Medellín. Como en el caso de los niños, como en el caso de las cárceles. El problema está y entonces se habla de protocolos, como diciendo, no hay más que hacer, quéjese. Podemos decir finalmente que un próximo alcalde, estoy hablando yo también de manera prospectiva en el 27 de octubre, un próximo alcalde podría presentar una especie de fórmula mágica, entiéndame lo que quiero decir, ¿cierto? No estoy siendo ingenuo del todo, pero es para que me entiendan. Que diga, no, es que se le puede frenar a una cosa a la otra, o sea, al problema con los niños, al problema de hacinamiento y al problema de amenazas a líderes periodistas, se les puede ofrecer una alternativa que garantice que no va a haber necesidad de protocolos para su defensa. Yo creo que esto permite, la coordinación y articulación, que no cada uno esté haciendo por su lado. Ya. Entonces es necesario que todos estemos, fiscalía, policía, todas las instituciones atendiendo de manera preventiva, pero también de manera urgente e inmediata, cuando ya ocurren los hechos. Y es importante porque de esa situación se genera o derivan otros hechos victimizantes y que puede continuar la cadena de violencia. Muy bien. Carlos Arcila, muchas gracias, mucha suerte. Su labor es fundamental para el municipio, para la región, para el departamento y para el país. Muchísimas gracias, mucha suerte. Muchas gracias a ti, Roger, y a todos los televidentes. Diplomas, información y formación para ustedes. Van pensando, vayan analizando mucho de todo lo que ocurre en nuestro territorio y con base en eso ir pensando en cuáles son las propuestas de nuestros candidatos. Y entonces, de manera juiciosa, de manera consciente, poder ir a las urnas del 27 y decir, sin equivocación y rapidito, este debe ser gobernador, alcalde, diputado, concejal, edil. Recuerda que la información en Cosmovisión empieza todos los días a las 12 con Sinergia Informativa, que regresa a las 7:30 de la noche. Los dejo con Los Cogió la Noche, que vuelve a las 5 de la tarde y a las 9:30 de la noche. 6:45 de la tarde, 11:15 de la noche, Cosmovisión Noticias. Y a las 11:30 de la noche, de nuevo, Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Muchas gracias, chao.